¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Business Lab. Queremos agradecer, por supuesto, a Caramel por estar con nosotros, a Grandes Propiedades y a la clínica Nicole Leff. El día de hoy estamos con un invitado que trae información muy interesante que a mí personalmente me llama mucho la atención porque nunca me he realizado nada con relación a esto, así que estoy con mucha incertidumbre. Estamos aquí con Pablo Matas. Él es naturópata, acupuntor y también certificado, por supuesto, por el MinSal. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Pablo. Hola, Numi. ¿Cómo estás, Nati? Bien, gracias. Qué bueno. Pablo, partamos entonces primero en el primer bloque hablando sobre ti. Tienes 90 segundos para contar quién eres. Bueno, soy Pablo Matas, me dedico a la naturopatía, que después hablaremos supongo un poco de ello, y a la acupuntura. Tengo una consulta particular y me dedico prácticamente el 90% de mi tiempo a atender ahí. También trabajo en un CESFAM, que hago tratamientos de salud mental con uso de plantas medicinales, en CESFAM en Las Condes, y docencia también. Y prácticamente me la llevo en eso todo el día. ¿Qué es ser naturópata? La naturopatía es más que nada una perspectiva de la salud. Nace del naturismo, que es una corriente filosófica más o menos como a principios de 1800 en Europa, y principalmente lo que se focaliza es básicamente que la salud depende en gran mayoría del entorno, de la naturaleza, y de cómo estos factores externos, también internos, influyen sobre nosotros. Y entonces los abordajes terapéuticos y los conceptos de salud y enfermedad son un poco distintos a los que normalmente estamos como naturalizados en la medicina occidental. Básicamente es que todos los tratamientos se tratan a través de agentes naturales. Esto quiere decir plantas medicinales. Antes, cuando eran más tradicionales, eran por ejemplo fangoterapia, las tierras, las arcillas, el sol, el ejercicio, la dieta. Era una medicina muy austera. Hay que pensar que en esa época todavía no existían ni siquiera los antibióticos, y los tratamientos básicamente se hacían en casas de reposo. Entonces la gente se iba como a internar en estos lugares. Estaba ahí una semana, 2 semanas, 3 semanas, un año, para tratar normalmente enfermedades que eran bastante complejas y que en esa época no tenían tratamiento. Por supuesto, esto ha ido variando y hoy día en el 2026 la naturopatía es muy distinta a lo que era en su principio, y por eso yo creo que tiene que ver más bien con una perspectiva, un enfoque, una manera de ver la salud que más que hacer cosas o ocupar cosas naturales o no naturales. Mira, ¿y para qué tipo de enfermedades sirve? En estricto rigor, un naturópata podría ser definido como lo más cercano a la medicina tradicional, como un médico de familia, ¿ya? Tratamos principalmente patologías crónicas no transmisibles, hipertensión, obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina, patologías de salud mental leves como, qué sé yo, ansiedad, insomnio, depresiones menores, cosas así. Y después, bueno, por la complejidad también en el lugar donde nosotros vivimos, en las ciudades se dan ciertas condiciones y ciertas patologías como más frecuentes, como patologías autoinmunes, acompañamiento para patologías como el cáncer, pero la verdad es bastante polivalente. Ahora, eso no quiere decir que sea el único tratamiento. Yo creo que la medicina es una y los diferentes focos deben como aunarse en bien del paciente. Entonces yo, por ejemplo, si tengo una persona con una patología autoinmune compleja, está haciendo su tratamiento tradicional con su medicación, medicina biológica, corticoides, lo que tenga que ser, y yo acompaño en ese proceso en temas más sintomáticos, calidad de vida, el estilo de vida, para poder favorecer también o evitar los efectos secundarios de los medicamentos. Súper complementario. Sí, de todas maneras. Yo creo que es un trabajo muy complementario. Y a mí me gusta por lo menos verlo así. Yo trabajo con médicos, con psicólogos, con nutricionistas. O sea, no estoy como encerrado en mi búnker, como yo le digo, en mi consulta. Trato de trabajar de alguna u otra forma lo más interdisciplinar posible. O sea, Mira. creo que al final es el mayor beneficio para el paciente. ¿Cuáles son los beneficios? La acupuntura es una rama de la medicina tradicional china. ¿Bien? Yo no soy médico tradicional chino,
En Chile existen algunos así. Yo estudié acupuntura, de hecho, en un espacio bien distinto. Yo estudié en Europa, en Madrid, acupuntura, que era una línea muy, muy científica, muy médica, muy distinta a lo que es la medicina tradicional china. Pero básicamente es una rama de la medicina tradicional china en la cual se insertan agujas. Son agujas filiformes, que son estas que traje acá. Hay de diferentes medidas. ¿Puedo mirarlas? Sí, sí. Y las pueden abrir. Son súper delgaditas. Estamos hablando de que son de 0,30 milímetros, 0,25. Estas creo que son de 0,30. Son muy, muy delgadas. O sea, la rompiste ahí. Se doblan de nada. ¿Ya? Son de acero quirúrgico, por supuesto están esterilizadas, son de uso único, se pincha y luego se bota. No se guardan. No, se qué guardan, terrible. No se hace nada. ¿Te preguntan esas cosas a veces? Sí, porque tradicionalmente la acupuntura antes se guardaba la aguja. ¿En serio? Claro, porque imagínate la tecnología en esa época, hacer una aguja no era menor. Y se guardaba la aguja del paciente. Entonces, ok, del paciente. Y te dejaban la agujita. Y no hace tan poco tiempo, la verdad. O sea, la verdad es que aquí en Chile todavía existía algún médico chino que te guardaba tu aguja en un frasquito con alcohol y luego te volvía a pinchar la siguiente sesión. Qué peligroso. Sí, bueno, ahí está todo el tema de infecciones que se pueden producir, pero eso ya prácticamente no existe. Hoy día la acupuntura es una técnica que ha evolucionado un montón. Es muy interesante porque se ha estudiado muchísimo la acupuntura y ha variado mucho el discurso desde la medicina tradicional china, que es un discurso que está dentro de un contexto de hace muchos años, en una cultura hace muchos años, y ellos mismos y también en Occidente se han empezado a estudiar qué es lo que hace realmente. ¿Y qué hace la acupuntura? La acupuntura es súper interesante porque al final tiene diferentes puntos de acción. O sea, tiene un trabajo sobre el sistema nervioso, tiene una capacidad de regular la respuesta del sistema nervioso de un nervio. El nervio transmite impulsos a través de neurotransmisores, de coeficientes de cantidades de minerales, y la acupuntura logra regular esto a través de estímulos reflejos. ¿Qué es un estímulo reflejo? Básicamente tú pones una aguja en el cuerpo, haces un estímulo mecánico, ese estímulo mecánico, que es mover la aguja, genera un cambio bioquímico en la zona y eso genera una respuesta refleja sobre ese nervio que llega a la médula y hacia arriba, y después genera una respuesta adaptativa. Mira. O sea, de alguna forma no estamos inyectando nada, ni poniendo nada en particular, como podría ser una inyección, sí, una claro, infiltración o algo así. Lo que hacemos es simplemente dar un estímulo para que tu propio cuerpo genere una respuesta adaptativa y homeostática, que es como que busca el equilibrio en la zona o en otras partes del cuerpo. Esa es como la gran función. Después tiene otras cosas que tiene que ver, por ejemplo, con la desdiferenciación de células, por ejemplo, en la zona donde tú pinchas. Puedes diferenciar células para que recupere un tendón, recupere un músculo, para que aumente la irrigación en la zona, para que se regule la respuesta inmunológica también en la zona o también a nivel sistémico. Y esto se está estudiando muchísimo. No sé si han escuchado, pero ahora muchos kines hacen punción seca, ¿no? Que es básicamente una aguja acupuntura y te pinchan un músculo buscando un espasmo en ciertos puntos como gatillos que le llaman. Pero son técnicas al final de acupuntura. Lo interesante es que son estímulos, que no metemos nada. Entonces, si se dan los estímulos correctos en la forma correcta, pues el cuerpo responde también de la mejor manera. Pablo, ¿cómo fue ir a estudiar afuera? Tú dijiste que estudiaste en España. Y cuando volviste acá, ¿sentiste que realmente trajiste conocimientos que estaban un poco más avanzados? ¿Cómo era la diferencia entre la acupuntura en España y aquí en Chile? Cuando yo estuve acá en Chile, yo estudié naturopatía acá. De hecho, fue creo que la primera carrera que había de naturopatía. Después trabajé en MEDS haciendo terapia manual, rehabilitando. Y después me fui a España. Y cuando llegué a España, la naturopatía era muy distinta a lo que había acá. Pero no porque estuvieran más avanzados, sino porque la perspectiva que tenían ellos de la naturopatía era una perspectiva mucho más como científica, más médica, más que buscaba evidencia. Aquí la naturopatía era muy de tradición, del Saeta, del padre Tadeo, que eran como los grandes naturópatas en su momento, de Rossi.
pero era una naturopatía muy tradicional, como muy, de alguna forma, básica, ¿ya? Incipiente, quizás. Sí, claro, sí. Y que era muy de tradición, ¿cachai? De que el maestro le enseñaba al discípulo y ese así. En cambio, en Europa, la naturopatía como tal partió también así, pero después se abrió. Y entonces entró la ciencia, después se empezó a estudiar, se empezaron a estudiar las plantas, la fitoterapia, los principios activos, que son las moléculas activas de estas plantas, y qué es lo que hacen. Entonces, ¿por qué tomamos boldo para el dolor de guata? Bueno, porque tiene la boldina, que tiene un principio activo que actúa sobre el hígado, sobre la vesícula biliar, aumenta la secreción de tal. Entonces, la manzanilla. O la manzanilla, porque es antiespasmódica. Pero eso la manzanilla, la enfermería. Eso es porque hay principios activos, no es porque sí. Y esa visión creo que me la entregó mucho allá en España, sobre todo. Mira. En ese sentido, como que están más, no sé si la palabra es avanzado, pero tiene una visión mucho más amplia. Tiene más trayectoria. Bueno, también es donde se gestó, entonces era normal. Mencionaste un concepto súper interesante que es la fitoterapia. Sí. Cuéntanos un poquito para la audiencia que está escuchando. Cuéntanos de la fitoterapia. ¿Tú trabajas con fitoterapia? Sí, mucho. Me encanta. ¿Y qué es? La fitoterapia es el uso de plantas medicinales de diferentes formas. ¿Esto acompaña la acupuntura? Sí, de hecho la medicina tradicional china, una de sus grandes herramientas es la fitoterapia. De hecho, probablemente el compendio de plantas medicinales más grande que existe son los chinos. Las mezclas que tienen, las fórmulas que tienen son una locura. O sea, te pueden mezclar 10 plantas, 15 plantas tranquilamente. Yo no ocupo fitoterapia china, ocupo fitoterapia occidental. Pero es el uso de plantas medicinales para fines terapéuticos. Entonces tú puedes tratar, no sé, estás tratando una patología musculoesquelética, pero aparte necesitas aumentar la función antiinflamatoria, y entonces puedes ocupar la famosa cúrcuma, un apagofito, puedes ocupar diferentes plantas que sabemos que nos ayudan. ¿A nivel tópico se pone? No, lo puedes tomar en cápsula. Yo normalmente, por cómo me enseñaron, yo mando a hacer esto a laboratorios que trabajan con fitoterapia. Entonces tú mandas a hacer cápsulas o gotas, tinturas, extractos, y la persona va con una receta, la entrega y les pasan las cápsulas o las gotas, y ella se va tomando su medicación con una prescripción específica. ¿Y la fitoterapia es una solución tanto para un problema, por ejemplo, muscular, una artritis que tenga algún paciente, pero también, y que puede ser más en un caso específico, o también puede ser alguien que suele tenerlo como un estilo de vida y que diga, mira, sí. Esa como... Sí, ahí también yo creo que eso es como... Yo en general no estoy muy de acuerdo con esa temática de tomar cosas para prevenir, como plantas, ¿ya? Porque cualquier cosa que tenga una acción terapéutica a corto o a mediano plazo va a tener un efecto secundario, ¿bien? O va a tener un acostumbramiento al sistema. Entonces, en general, las plantas yo recomiendo tomarlas para para tratar una patología, ya sea crónica o aguda. Y si es que voy a trabajar de manera más preventiva, prefiero hacer ciclos. Entonces, tomar eso 3 meses, después descansar, después volver a tomar 3 meses, o ir cambiando de planta para evitar el acostumbramiento o evitar efectos secundarios. ¿Qué te parecen a ti, en base a esto, los aceites esenciales? Una maravilla, porque esos son otra rama de la fitoterapia. En la fitoterapia tienes desde las infusiones, decocciones, tinturas madres, extractos estandarizados, y otra parte son los aceites esenciales. Son increíbles, son muy poderosos, pero a la vez son muy, entre comillas, peligrosos si es que no se saben ocupar bien, porque son neurotóxicos mucho. Los aceites esenciales son moléculas aromáticas que son volátiles, por eso las podemos oler, y eso afecta directamente toda parte del sistema nervioso, y sobre todo en pequeños, en niños, hasta por lo menos los 6 años, hay que tener mucho cuidado en el uso de aceites esenciales. En personas embarazadas, por ejemplo, también. ¿Puede ser muy fuerte la composición? Sí, puede generar dolores de cabeza, náuseas, vómitos. Alergias, quizás. Alergias, mucho. Oye, qué importante lo que dice Pablo, porque aquí me quiero detener un poco, porque
Yo siento que libremente hoy en día se habla mucho del aceite esencial y solamente de sus beneficios, y que técnicamente son inocuos, que al final no pasa nada y que le puedes echar a los niños y que puedes hacer mil cosas. No, jamás. De hecho, yo creo recordar también en clases, cuando tuve fitoterapia, creo que lo que más nos dieron hincapié es como, ojo con los aceites. Después cuando los estudias, claro, te das cuenta que son moléculas muy, muy poderosas, que tienen una tasa de absorción sobre el 99%. Eso es raro en general en cualquier medicamento. O sea, te lo pones en piel y pasa el 99% a sangre. O sea, pueden ser bien invasivos también. Muy invasivos. Pero también se sabe y se utilizan en dosis, o sea, en dosis muy bajitas. Tú normalmente cuando utilizas un aceite esencial ocupas 1 a 3 gotas normalmente, cada 12 o cada 8 horas. Pero tengo que saber qué aceite estoy tomando, qué aceite estoy utilizando, qué mezcla estoy utilizando, cuánto tiempo tengo que utilizarla y en qué patologías tengo que utilizar. Y si estoy tomando otros medicamentos, esos aceites pueden afectar la absorción, la metabolización. O sea, es súper complejo. Sí, yo creo que los aceites esenciales, sobre todo los aceites esenciales, siempre deben ser prescritos. Hay algunos que son muy inocuos y que se pueden utilizar como a nivel ambiental. Por ejemplo, un aceite de lavanda, angustifolia, que es suavecito, o un aceite de limón, por ejemplo, pues ya está. Pero ya cuando empiezas a ingerir aceites, porque, bueno, no quiero dar nombres. Sí, pero... Sí, lo sabemos. Lo sabemos, ¿no? Entonces, esta gente que vende aceite y es como, vamos, compren aceite, compren los sets de aceite y tómate 5 gotas de esto y 3 de este y 4 de este y 5 en la mañana y 5 en la tarde. Yo he recibido gente en mi consulta, y no una, sino decenas de veces, que está tomando mezclas de 5, 6, 7 tipos de aceites esenciales en dosis altísimas, durante tiempo altísimo, con síntomas que no lo habían asociado al uso de aceites esenciales. Dolores de cabeza, náusea, problemas intestinales, insomnio, alergias cutáneas. O sea, en verdad pueden ser un problema. Y es un llamado en uso consciente. No es consciente. porque el aceite sea peligroso, sino porque es el tema de la prescripción libre. La automedicación también, porque yo hoy tengo este aceite en la cartera y puede ser que... Claro, ¿no? Quiero relajar. Sí, he visto ahí como tú, ahí... Claro. No, es un... Sí, y son fuertes, son muy fuertes. Entonces hay que tener como precaución. Y es fácil porque uno puede prescribir, o sea, uno puede asesorarse, decir, mira, puedo ocupar esto como SOS, tantas gotas, este lo puedes ocupar en la noche, tanto, este lo puedes ocupar con tu hijo por unas gotitas en la almohada si les cuesta dormir, pero ya está, no es como échense aceite como si no fuese nada, no para nada, son fuertes. De hecho, hay muchos aceites que son dermocáusticos, o sea, te lo echas en la piel y se te irrita la piel, definitivamente. Hay otros aceites que no los puedes ingerir porque te queman las mucosas. Uf, no, este es un tema más serio. Sí. Sí, pues entonces como al final hay que asesorarse, pero por gente que esté formada en esto. Exactamente, Por no es suerte llegar. en Chile estamos como bastante avanzados en eso. En Chile la naturopatía está reconocida por el Ministerio de Salud. En acupuntura ahora existe un código. Eso quiere decir que FONASA, o sea que ese código lo cubre FONASA. Ahora tienes que ir a establecimientos que contengan esos servicios. Eso es una cosa. Si existe el código, inmediatamente ISAPRE tiene que incorporarlo, pero como no es una prestación como obligatoria, quizás me equivoco en los tecnicismos, pero no es obligatoria, depende de los planes y las ISAPRE si es que quieren incluirlo o no. Hasta que probablemente en algún minuto se haga obligatorio y entonces todos tengan que tener, como todas las ISAPRES tienen que cubrir kinesiología, en algún minuto todas las ISAPRES tengan que tener que cubrir acupuntura. Pablo, ¿y a ti qué te parece eso? ¿Qué te parece tú que trabajas con la acupuntura? Vamos a hablar de la acupuntura en este momento y ves cómo tus pacientes se sanan. ¿Cómo ves que las ISAPRES no cubran estos tratamientos que son tan efectivos? Pucha, igual tengo sensaciones encontradas. Por un lado creo que hemos avanzado muchísimo en Chile en esto. De hecho me llama la atención que esté cubierto, o sea que existe un código ya por la acupuntura. Eso es porque hay una comisión que hizo muy bien la pega, que movieron los hilos que había que mover. Con la naturopatía creo que va a ser más complicado eso, porque la acupuntura tiene mucha ciencia detrás, está como muy ordenadita, los protocolos son todo está muy ordenado. Y es un beneficio al final porque que la gente pueda, por ejemplo, la gente que tiene ISAPRE pueda cubrir sus sesiones, que yo de repente tengo una paciente que viene con una patología crónica que tiene 6 meses
Y claro, yo no le voy a quitar la patología en una sesión. Pablo, perdón. Hay que hacer 5 o 10 sesiones. ¿Viene de kinesiología esa paciente? Muchos vienen de kine, muchos vienen... Sí, la mayoría de los pacientes vienen rebotados. Tengo una pregunta ahí. ¿La acupuntura es solamente para dolores musculares o qué? No. Para que la gente entienda. Dolor musculoesquelético, o sea, dolor en general, ¿bien? Disfunciones musculoesqueléticas, o sea, problemas inflamatorios o funcionales a nivel de músculos, tendones, ligamentos, qué sé yo. Después tiene un campo muy interesante sobre el sistema nervioso, como les decía, patologías asociadas al sistema nervioso, desde neuropatía, otras patologías como de salud mental. ¿Estrés, ansiedad? Estrés, ansiedad, depresiones menores, crisis de adaptación, insomnio, por ejemplo, anda muy bien. Algunas patologías más complejas como neuropatías, que son estos dolores que recorren como las extremidades, los diabéticos, en gente que tiene algún déficit de algún nutriente, como vitamina B12, o post un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, que quedan con neuropatías, con parestesia en las plantas de los pies, en las manos. Entonces la acupuntura ahí es muy muy útil. Y después patologías digestivas también funciona bien cuando son patologías más funcionales que no tienen que ver tanto con lo que come o no come, sino cómo funciona el sistema. Ahí la acupuntura es súper interesante. Ahora, yo no creo que la acupuntura sea como una terapia única, y yo jamás la ocupo así, en general nada lo ocupo así. O sea, creo que todo en su debida dosis, en el momento correcto, acompañado también de un contexto, al final es donde se favorece más al paciente. Y eso va en línea con la naturopatía también, que es un poco un estilo de vida alineado. Sí. Y un bienestar más integral. Sí, yo creo que la naturopatía hoy día le llaman medicinas de estilo de vida, no sé si lo han escuchado, que es como ya una especialidad o un enfoque de la medicina, y es básicamente eso. Yo creo que la naturopatía hoy día, lo más cercano a la medicina occidental que hay, es esta perspectiva de medicinas de estilo de vida, que es equilibrar estos pilares de la alimentación y la hidratación, el ejercicio y el movimiento, la gestión del estrés, el contacto con el medio ambiente y evitar el consumo de tóxicos. Y, se me olvida uno, el sueño y el descanso. Es importante el sueño. Sí, las relaciones interpersonales también. Todos esos pilares hay que tratarlos siempre en todas las patologías, sobre todo las patologías crónicas. Tenía un esguince, pero muchos lumbagos, muchos insomnios vienen de otras cosas, y entonces hay que tratar de ir atajando eso. Oye, Pablo, ¿y cuándo una persona tiene que ir a verte o debiera ir a verte? ¿Cuando ya está con dolor? ¿Cuándo? Como para entender. Yo tengo 2 universos de pacientes. Los pacientes que vienen rebotados, así como que hicieron 10 sesiones de kine o que fueron al gastroenterólogo y ya han hecho examen, endoscopía, todo, y están más o menos igual o han mejorado pero no tanto. Y después tengo otro universo de pacientes que normalmente son, después de que haya tenido beneficios en los primeros tratamientos, después esos pacientes llegan directamente. Y entonces vienen y empiezan como a trabajar más en esta lógica más preventiva, como ya quiero que me guíes cómo alimentarme saludablemente. Y esos a mí son los pacientes como más bonitos porque de alguna forma te retribuyen que estás haciendo bien la pega. Exacto. Y que es un poco la filosofía de la naturopatía, que es la prevención fundamentalmente, es dar libertad a los pacientes, educación, para que ellos puedan gestionar su salud. Cuando ya no la puedan gestionar, bueno, tendrán que ir a un profesional, pero hay muchas cosas que se pueden gestionar en casa y no tiene que ver con tomar cosas o dejar de tomar cosas, sino que tiene que ver con los hábitos, con cómo dormimos, cuánto ejercicio hacemos, cómo gestionamos nuestras relaciones, cómo descansamos. Y eso hoy día es súper difícil en el entorno que vivimos normalmente, que es como todo apurado, que hay que dormir poco, que está en Netflix y veis las series hasta la hora de qué sé yo. El estrés. No tenéis tiempo para cocinar y entonces tenéis que comerte lo que ya pedís comida nomás. Entonces, claro, eso si es una vez cada cierto tiempo no pasa absolutamente nada. El problema es cuando se vuelve hábitos. Y ahí es donde empiezan a tener la gente sobrepeso. En Chile tenemos tasas de sobrepeso y obesidad altísimas, estamos cercanos al 80% de la población, índices de hipertensión altísima, cáncer,
diabetes, los niños en primero básico creo que es 2 de cada 3 ya tienen sobrepeso. Yo he atendido a niños de 15 años con el colesterol alto, o sea, y eso es hábito, eso no es por falta de tomar una planta o dejar de tomar una planta o tirarte agua fría o no tirarte agua fría, sino es hábitos que son mucho más simples de que la gente cree, que es como comíamos básicamente hace 100 años atrás, o las cosas que hacíamos hace 100 años atrás: caminar más, dormir más horas, comer menos procesado y poco más que eso. Pablo, y tú como naturópata y acupuntor convives con la sanación de los pacientes diariamente. ¿Hay alguna historia que a ti te haya marcado muchísimo o que te haya llamado la atención de una sanación profunda, una transformación de algún paciente que llegó con un tema crónico? Sí, yo he trabajado mucho con patologías crónicas. En general mi perfil es mucha gente con cuadros de larga data, que asociado a dolor o a disfunciones diferentes, pero he tenido varias ocasiones la oportunidad de acompañar a gente durante bastante tiempo en patologías que normalmente no tienen cura, que son patologías autoinmunes, por ejemplo, que son complejas, como una artritis reumatoide, que es muy invalidante, que vienen con brotes, se te inflaman todas las articulaciones, no pueden caminar bien, tienen dolor, los medicamentos ya no les hacen mucho efecto. Hoy día por suerte hay medicamentos biológicos que están avanzando en ese sentido, o la gente que tiene fibromialgia, por ejemplo, que hay gente que sufre mucho, que andan agotados, que les duele todo el cuerpo, que hay días que tampoco se pueden levantar, otros días sí. Y esa gente en general siempre a mí me llama mucho la atención, porque esa gente siempre mejora cuando el foco se pone donde hay que ponerlo, y normalmente no se pone en el dolor, se pone en las cosas que a esa persona le hacen feliz, en lo que le hace sentido, en lo que le facilitas la vida también, en quitarle esa culpa de tu patología de salud mental, porque tú estás muy estresada, eres muy neurótica, que es muy común eso en las patologías autoinmunes, porque no se sabe por qué viene, pero se gatilla mucho por estrés, pero eso no quiere decir que esa patología sea por estrés. Y entonces cuando tú acompañas a esas personas y vas viendo que recomendaciones muy simples van cambiando un poco la perspectiva de cómo ellos viven su enfermedad, eso es impagable, porque al final en el sentido más profundo no dependen de nada, de un medicamento ni esto, sino de su propia autogestión. Y yo creo profundamente en eso, que la gente tiene que gestionar su salud. La enfermedad ya nos preocupamos los profesionales de la salud, pero la salud la tiene que gestionar cada uno. Oye, Pablo, tal como dices tú, actualmente vivimos sumergidos en una sociedad que nos obliga a, en teoría, ¿cierto?, trabajar todo el día de 9 a 6, tener apenas tiempo para poder descansar, tener poco tiempo para hacer deporte, menos para estar con la familia, vacaciones, 15 días hábiles al año, lo que nos tiene sumergidos, ¿cierto?, en esta como vorágine, por así decirlo, de esta rutina de que tengo que hacer, que tengo que alcanzar, que tengo que hacer porque tengo que comprar esto, porque tengo que tener vacaciones, porque quiero viajar, porque no sé qué. ¿Cómo esto nos afecta y cómo podemos eventualmente prevenirlo? Porque estamos hablando del estilo de vida, ¿cierto?, que está perfecto. Pero ¿existe alguna otra forma, además de los hábitos, o crees tú que los hábitos debieran ser parte de la enseñanza básica que se debería hacer quizás en los colegios, para que los niños desde chicos entiendan que al final este sistema no está funcionando, el sistema está quebrado? Sí. Yo creo que, a ver, esto es como pelear contra una ola gigante que se te está cayendo encima. Creo que las ciudades, las capitales sobre todo, son como gran parte del origen del problema. Y ahí creer que uno como individuo puede cambiar su salud de manera muy, muy, muy profunda, creo que en verdad es un pensamiento bastante mágico, ¿ya? De hecho hay una premio Nobel que hablaba que los grandes problemas de salud se tienen que abordar desde la salud pública, y los grandes problemas de salud son las enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, las patologías que en su familia y en mi familia están por todos lados.
hipertensión, diabetes, cáncer, obesidad, todas estas cosas. Por otro lado, creo que sí, los hábitos son fundamentales. Los hábitos son lo que sostiene al final. Hábito es básicamente algo que tu sistema no requiere esfuerzo para mantener. Cuando tú al principio le estás enseñando a tu hijo a lavarse los dientes, es como, no quiero lavarme, hasta que en un minuto tú ves, está lavando los dientes. Ya no es un esfuerzo, ya ocurre simplemente. Lo que hay que lograr hacer con los hábitos en general en salud es lo mismo, es tratar de normalizarlos, pero para eso los hábitos no pueden ser extremos. Y ahí yo creo que las redes sociales en general, los influencers y todo esto, esta gente que sale así como gritando cosas, creo que al final lo que en verdad están buscando es tener más seguidores y esto, y poco ayudar. Porque cuando tu realidad es una y lograr el objetivo es a 100 años luz, lo único que vas a tener es frustración. Y aparte tampoco hay evidencia de que esas cosas extremas como voy a comer solamente grasa, o me voy a duchar todos los días con agua fría, o voy a andar tomando sol, insolándome todo el día, o me voy a despertar a las 4 de la mañana. Ninguna de esas cosas tiene evidencia de que mejore la vida de una persona, ni que evite enfermedades, ni menos va a tener evidencia a 30 años, porque ni siquiera se han hecho esos estudios. Al final las pequeñas cosas son las que cambian. Cuando tú observas las poblaciones de la gente más longeva, o sea, que tiene menos enfermedades y vive más tiempo, siempre se repiten las mismas cosas. Una es, comen nada del otro mundo, comen cosas de estación, locales, ¿bien? O sea, ahora que ustedes deberían comer, pues comemos melones, durazno, sandía, poroto granado, pastel de choclo, lo que hay, ¿no? En invierno, bueno, cambiará porque ya no hay sandía, entonces no como sandía, como otras cosas. Como más brócoli, como otras hojas, como qué sé yo. Esas cosas son fundamentales, como sostener una alimentación local y de temporada y que sea lo más simple posible, ¿bien? Lo otro es lograr dormir. La gente que vive mucho tiempo normalmente duerme entre 7 y 9 horas, ¿bien? Y eso, el sueño es algo que es muy importante, el sueño nunca se recupera. O sea, las horas perdidas de sueño jamás las vas a recuperar. Imagínate, no sé cómo harán los papás con más de, no sé, 3 hijos, me muero. No duermen, ya está perdido ya. Ya está perdido, porque tú no puedes hacer las curas de sueño que se creían que servían para recuperar el sueño, en verdad no sirven. Porque tu sistema siempre queda en números rojos cuando no duermes las cantidades necesarias. Qué heavy. Eso es muy heavy, porque entonces hace que en verdad tienes que apreciar mucho tus horas de sueño y cuidarlas. Entonces... hay que tener disciplina incluso con dormir. Exacto, pero esa disciplina yo creo que tiene que ver con respetar ciertas cosas. Por ejemplo, si en tu pieza tú tienes un televisor, pues es que tienes el vicio ahí mismo, ¿cachai? De prender la tele o el teléfono ahí. Pero si sacas el televisor de tu pieza o el teléfono lo dejas en modo avión o lo sacas definitivamente, probablemente tu calidad de sueño mejore muchísimo. Y son cambios muy pequeños que quizás al principio sean medio molestosos, pero al final te das cuenta que en una semana ya te vas a ir acostumbrado. Lo mismo con la dieta, no tengo que hacer dietas, comprar cosas orgánicas, ni germinar todo, ni que todo sea ultra integral, ni que todo... No, puedo comer tallarines, pero si los preparo con vegetales y esto puede ser un plato saludable. Pero claro, inevitablemente necesitamos tiempo. Y lo otro es la movilidad, o sea, debemos movernos más. Ojalá subir escaleras, bajar escaleras y esas cosas, para que el ejercicio que yo hago en la semana, 1 o 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana, no tenga que ser tan intenso. Y no sea un vale todo, porque si yo no, o es todo o es nada. Si no hago ejercicio es que no me moví en toda la semana, ¿no? Entonces voy a comprar pan caminando. Me bajo una estación de metro antes de ir al trabajo. Y claro. Entonces camino una cuadra más o 5 cuadras más. Son un poco esas las dinámicas, pero es complejo. Son decisiones que cambian igual y que aportan al bienestar. Sí. Yo creo que lo más difícil es que la gente en general sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Y esa es la pega que creo que los profesionales que se dedican a la medicina de estilo de vida o a la naturopatía es como nuestro gran trabajo, que es como cómo hago de que esto teórico
lo logro aplicar en la vida diaria. En la rutina. En la rutina, sin que sea una frustración y sin que sea algo impensable o que esté demasiado lejos. Al final es eso. No tiene sentido buscar un objetivo que esté demasiado lejos si no lo voy a poder cumplir. Oye, Pablo, ha sido extremadamente interesante hablar contigo y llevamos harto rato, de hecho. Te queríamos agradecer porque te lo juro que ha sido súper interesante, hemos aprendido un montón y creo que también todos los que nos están escuchando y nosotras nos llevamos información súper importante para aplicar en nuestras vidas, con nuestras familias, que es importante porque muchas veces uno se acostumbra, ¿cierto? Lo que dices tú, a pedir comida, no me da lata, subamos por el ascensor y varias cosas que pueden ir cambiando, estos micro hábitos que pueden cambiar, ¿cierto?, tu vida. Así que te quiero agradecer por esta entrevista que ha sido muy interesante. Entonces, finalmente, para cerrar, ¿cómo te pueden contactar las personas que se sintieron interesadas por lo que tú haces? Me pueden contactar en Instagram, en pablomatas.nat, y ahí está todo mi perfil y parte de la página web también si quieren entrar por ahí, y ahí pueden agendar horas tranquilamente. Yo tengo mi consulta en Ñuñoa, atiendo todo el día. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por compartir con nosotros toda tu experiencia y tu trayectoria también como naturópata y acupuntora. Muchas gracias.